Ya estamos en el estudio Henry Chiloyola de la FM de la Calle con el fiscal Pablo Fermento para conversar sobre este fallo de la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, en la causa AAA, aquella que juzgó y condenó a 4 exintegrantes, Forchelli, Curcio y Pallero, como integrantes de la asociación ilícita a 10 años de prisión. Se le sumaba también la situación de Raúl Aceituno en aquel entonces, que iba a prisión perpetua porque se diferenciaba específicamente en la imputación su intervención en el homicidio de David Guatu Sileruelo. Pablo Fermento, ¿cómo andás? Gracias por acercarte. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, bueno, creo que también con la sorpresa que manifestaban ustedes a propósito del sentido de este fallo, que lo primero que hay que decir es lleva las firmas de Ángela Ledesma y Guillermo Jacobucci como voto mayoritario. Y el primero, que ahí entiendo hay una primera valoración cuantitativa también respecto de cuánto espacio y cuánto análisis en el desarrollo de cada argumento hacen los jueces, que es el de Alejandro Slokar, que justamente va en línea con la condena local, ¿no? Exactamente, sí, es un fallo que, si bien es extenso, tiene más de 100 páginas, lo venía marcando en distintas entrevistas que hicieron. Hay solamente 4 páginas destinadas a el punto de análisis por el cual los absuelve a Curcio y a Pallero, y dentro de esas 4 páginas no encontramos un argumento, o sea, es solamente la expresión de la conclusión, pero no de los argumentos para llegar a esa conclusión. Estamos hablando de el voto de la doctora Ledesma, al cual adhiere el doctor Jacobucci, donde básicamente dice que reconoce que la organización existió como tal, adhiere al voto de Slokar en cuanto a que la actividad o los actos realizados por la organización califican como delitos de lesa humanidad, pero entiende que la prueba no es suficiente para tener por acreditado que estas 2 personas formaron parte de esa organización. ¿Y qué dice al respecto? O sea, ¿qué explica de esta conclusión? Bueno, hay una cita de fallos anteriores del mismo tribunal, en donde dice que pertenecer a una asociación ilícita no significa, pertenecer simplemente a la organización no constituye el delito, que tiene que haber un aporte a la actividad para la cual la organización se formó. Esa es la única línea que señala, no explica más nada. Y luego dice, acá se tuvo por probado que estas personas manejaban el vehículo de la organización, la fiambrera, portaban armas, recibían un salario, participaron de actos de agresión, todo de lo que se habló en el juicio, pero eso no es, vuelvo a decir, el elemento suficiente para considerar de que eran parte de la organización. Y ahí es donde nos preguntamos, o sea, cuál es el estándar que manejan ellos para decir qué tipo de actividad es la que constituye un aporte. Por empezar, el Código Penal habla de formar parte de la de la asociación ilícita, el que perteneciera, el que formara parte. La organización se autodefinía, ¿no? Como AAA, firmaba como AAA, era conocida como AAA, y el mismo fallo reconoce que estas personas pertenecían. Lo que dicen es que no era suficiente. Lo que no entendemos es si la organización se define como AAA y ellos y entienden que ellos pertenecían a esa organización. Por empezar, la figura típica está conformada. Distinto es cuando no se llega a percibir lo que pasó en CNU, en Mar del Plata. En CNU, el mismo tribunal dijo que en relación a algunos imputados, el caso de March y Corres, Corres pariente del Corres de acá, que no es el mismo,
entendió que no había pertenencia a la asociación ilícita porque pertenecían a la CNU y si bien había una asociación ilícita dentro de la CNU, no todo integrante de la CNU constituía o formaba parte de una asociación ilícita, porque la CNU tenía una línea ideológica, venía de antes y demás. Acá estamos hablando de una patota que se integró exclusivamente para esto. Entonces, no es que sacaban revistas, publicaciones, había una actividad. Podría ser el caso de Ponce con la CGT. Exactamente. La CGT no era una banda parapolicial, pero claramente muchos de los integrantes de la conducción de esa época integraban la AAA en este caso. Claro, en ese sentido estamos diciendo, traspolaron argumentos textuales de ese fallo a lo que tenían que analizar acá, cuando la situación era totalmente diferente, porque si uno se para en lo que pasó en la prueba, en lo que se reconstruyó en el juicio, vemos que la organización, o sea, esta gente se la juntó para eso, se la juntó en la UTN para llevar adelante toda esta actividad de hostigamiento, de intimidación a los alumnos, de romper asambleas, de salir en los vehículos, colocar bombas, además de los 22 asesinatos, ¿no? Luego, con la misma lógica, se los incorpora a la Universidad Nacional del Sur, siendo el rector interventor de ese momento, Remus Tetu, uno de los jefes de la organización, ¿no? Entonces, no entendemos cómo ese argumento, que tratamos de buscarlo en una lectura indirecta por la cita, porque no está explicitado, claro, no está desarrollado, se aplicaría a este caso. Ledesma en un momento dice, aclara que el tomar parte significa participar de las actividades de la asociación, por lo cual nunca podría ser suficiente el mero pertenecer a la asociación si eso no se traduce al menos en alguna colaboración con la actividad de la asociación ilícita. Deben realizar algún aporte efectivo. El manejar la fiambrera, por ejemplo, claro, no lo sería no en sería. este caso. Eso es lo que es lo loco, ¿no? Venís de leer el voto de Slocar, que le dedica 60 páginas o algo así, para analizar pruebas, decir, miren, acá este tipo lo vio en esta situación, este tipo lo vio, la documentación dice tal cosa, con lo cual acá hubo un desarrollo de actividad ilícita, no solamente una organización ilícita, sino un desarrollo de actividad ilícita por estas personas, y el fallo siguiente, en 3 párrafos, dice, no, sí, miren, manejaban la fiambrera, portaban armas, intimidaban, pero no encontramos un aporte a la organización. Entonces no sabemos cuál es el aporte del que hablan. Y por ejemplo, algo que no pasa en el fallo, porque Aceituno murió en el trámite de la causa, es, si ahí entiendo que es evidente su participación en el crimen de Uatu, lo hubiese apartado de este criterio, pero ¿qué sentido tendría o se hubiese caído también su participación en la asociación ilícita? ¿Cuál es el...? No, entiendo que no, pero bueno. Ahí tenés un hecho, pero ¿qué le aporta en todo caso al juzgamiento y el encuadre de esos hechos como además constitutivos de una asociación ilícita? Sí, yo creo que es una discusión muy difícil de llevar a cabo, porque no conocemos precisamente lo que está aplicando, no sabemos cuál es el... decimos, miren, faltó probar esto, faltó probar lo otro, no lo sabemos, no sabemos qué hay en la cabeza, en el fuero interno de los jueces, y por eso entendemos que el principal vicio de la sentencia es que carece de fundamentación. No, claramente carece de fundamentación porque no dice cómo llega, o sea, claro, tenés que explicar el proceso lógico para llegar a esa conclusión. Es decir, mire, acá pasó esto, bueno, falta algo, falta lo que serían en la lógica la regla de inferencia, o sea, qué es lo que te lleva de esto a concluir. A concluir. Y además, eso por un lado, y por el otro, cuando hablamos de lo cuantitativo, ¿no? Sí. Porque ahí es lo cualitativo, podría haber escrito página y tener el mismo vicio, pero hacerlo en 3 párrafos,
frente a un juicio, no solo un juicio largo, sino una investigación y un caso complejo, muy complejo el caso, ¿no? Y particular dentro de la investigación de los crímenes de lesa en nuestra ciudad. Totalmente. Tuvimos que reconstruir un montón de cosas, desde el contexto, ¿no? Hasta la particularidad de los casos. Para construir eso, lo dijimos en el juicio, lo explicamos, lo desarrollamos. Había que hacer una actividad intelectual de valoración de la prueba, compleja también, porque acá estamos mostrando, desarrollando un modo de operar, ¿no? Una práctica, una metodología represiva que no se va a observar en cada caso concreto, sino en la actividad. Por eso nos parecía que la figura de asociación ilícita realmente era útil para reflejar lo que pasaba, porque habla de actividad, ¿no? Claro. Ilícita, no de un acto, no es que se organizaron para matar a una persona. El plan era mucho más amplio, tenía que ver con disciplinamiento, con generar un estado de terror, con generar las bases de lo que iba a venir después, y en eso estaban los asesinatos claramente, con una finalidad muy intimidatoria, pero además todo lo demás, ¿no? Este patrullaje en la fiambrera de noche, los patrullajes en la universidad, los secuestros de personas para intimidar, golpizas, persecuciones, tiros al aire, tomas de instituciones, y en todo eso se probó por muchísimos testigos, ¿no? Que estas personas participaron de toda esa actividad. Entonces, realmente, que frente a toda esta vastedad, simplemente se diga no hay prueba suficiente y no se haga un análisis mínimo probatorio, nos parece que es totalmente arbitrario y es un fundamento para que entendemos que la Corte Suprema debería analizar, debería abrir el fallo. Bueno, vamos a meternos en esta parte de lo que viene. En principio, diferenciar que ustedes obviamente tienen todo el laburo de la causa hasta aquí, pero no intervienen en esta discusión porque hay otro fiscal, ¿no? Que es Javier De Luca. Y es el mismo el que tiene que llevar adelante. Es Villar. El doctor Villar es otra fiscalía. Hay varias fiscalías de casación, sí. Y él es el que tiene que encarar este trámite. ¿Eso cómo es? Ustedes ya saben que tiene la determinación de apelar, ¿en qué términos? Sí, nosotros nos comunicamos con la fiscalía del doctor Villar. Ellos manifestaron, es un fallo el lunes, yo hablé el martes, o martes, miércoles, ya estoy perdido en el tiempo, pero martes, miércoles, y miren, todavía no lo hablamos, pero seguro esto se va a recurrir porque es la metodología frente a estos fallos, digamos, estas sentencias, así que eso se va a recurrir. Nos pusimos a disposición para el intercambio de información que necesitaran para llevar adelante esta tarea. Así que eso seguramente va a suceder, hay un plazo y bueno, estaremos a la espera. Lo que viene ahora es la presentación del recurso extraordinario ante la Corte, se presenta ante la Cámara de Casación Penal. Por estas cuestiones de cómo el diseño institucional, la Cámara decide si concede el recurso o no. Si lo concede, lo eleva a la Corte, y si no lo concede, corre un plazo para ir en queja directamente a la Corte para decirle el rechazo del recurso está mal concedido. Bueno, esos son los pasos. Bueno, llegando a la Corte, ¿qué puede pasar ahí, digamos? Y un poco en base, no sé si se puede establecer algún criterio con alguna otra sentencia similar o... Llegado a la Corte, lo primero es el tiempo, ¿no? O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, un recurso en Corte contra la sentencia de Fracassi 2015, que todavía no se resuelve, claro, ¿no? O sea, pasaron 10 años. Luego la Corte puede decir, tiene la facultad de no entender, de no abrirlo sin explicar por qué, ¿no? Puede decir esos recursos que permite decir, miren, la Corte es como un tribunal que decide cuándo hay trascendencia y cuándo no. Claro. Es el 280, sí, así que le permite en una línea se tira abajo cualquier presentación. Puede abrirlo y declararlo, declarar que el recurso no es procedente, o puede directamente entrar a entender y confirmar o revocar, y seguramente si revoca lo devuelve para, bueno, dependiendo la cuestión que revisó, ¿no? Claro. A ver, si
en el eventual caso de que se planteara una arbitrariedad por falta de fundamentación, podría devolverlo para que se dicte nuevo fallo y se funde. O sea, sin entrar en el fondo. ¿Y ¿no? podría igualmente entrar en el fondo y decir, no, esto es así? Sí, también podría. Sí, Ajá, sí. okay. Lo que pasa es que cada vez es más loco porque, hay un principio que es el de inmediación en el derecho penal que se dice, mire, los que en mejores condiciones están para fallar es el que tuvo a los testigos enfrente, claro, que tuvo la documentación, que desarrolló todo el debate. Esto por ahí llevaba a situaciones en las cuales en un juicio había una valoración notoriamente absurda de la prueba y esto llegaba a casación y casación en algún momento empezó a cambiar el criterio y decir, no, miren, a ver, está bien, está en mejor condición el tribunal, ¿no? El tribunal que lleva adelante el juicio, pero, a ver, todo lo que es revisable, o sea, lo que yo puedo ir, ver y se nota que es absurdo, por decirlo de alguna manera, yo lo puedo revisar. Acá creo yo que para estas características de este juicio, o sea, pasan dos cosas, que casación no refleja en el fallo esa actividad de decir, miren, a ver, yo voy a dar vuelta a esto, por más que no estuve ahí, porque no estuvimos ahí, no los vimos los testigos, lo voy a dar vuelta, porque, a ver, los testimonios están grabados y puedo ver acá, pero eso lo tenés que reflejar en el fallo, porque si no estás, no, o sea, estás diciendo, no estás mostrando el proceso, claro, no demostrás, no explicitas, no haces transparente que hubo un análisis probatorio para, pareciera más que lo que hay es una posición cerrada de decir, miren, yo no voy a condenar o a confirmar una condena de alguien por asociación ilícita si no viene por otro delito. O sea, pareciera... Y en todo caso, lo que vos decías antes, digamos, de la base para eso remite a otras sentencias que no sé, bueno, si los han revisado ustedes. En esas sentencias, en algún momento desarman un poco, desmenuzan cómo llegan a ese criterio. No sé qué pasó con CNU o por con ejemplo, alguna de las otras. En Corres pasaba lo mismo. Hubo condenados por delitos, asesinato o lo que fuere, y al mismo tiempo a estas personas que se condenó por delitos, se los condenó por asociación ilícita y casación ahí confirmó. Ajá. Pero cuando el caso de Corres, que venía solamente por asociación ilícita, dijo, miren, la prueba sobre Corres es que, bueno, formaba parte de la CNU, estaba en la universidad allá, no recuerdo bien el caso. Es lo que vos decías, que podía estar ahí militando y tenía una posición ideológica, no lo podemos juzgar por su posición ideológica, artículo 14 de la Constitución, y acá... Claro, lo particular es que usan, viste, siempre hay una introducción de decir, miren, el criterio es a ver qué pasa acá. No, bueno, traen el mismo criterio y cambian el resumen de lo que hizo, de lo que se probó la persona. Claro. Entonces, pero acá cuando cambian, dice, maneja la fiambrera, entonces ahí es cuando... cambia la situación. No, pero aparte, claro, esto que vos estás destacando, no es tampoco automática esa traslación porque no es la misma la composición de la CNU, el rol, los fines, los objetivos que tenía con la constitución de la AAA en nuestra ciudad. A ver, si no le erro a la cita que vos decías, en ese momento la jueza dice que efectivamente el tribunal, o sea, estamos diciendo que el juez de primera instancia elevó a juicio entendiendo que se reunían los criterios de la acusación que ustedes estaban haciendo. Los 3 jueces del tribunal local fallaron ratificando efectivamente la responsabilidad de estos imputados y uno de los 3 de casación va en esa misma línea. Acá Ledesma mencionaba que al ex integrante de a Curcio era ex integrante de la Junta Nacional de Granos, de la Patota de Tetu, digamos, como personal de seguridad, el hecho de que se comprobara que manejó el Fiat 125, que cumplió tareas de vigilancia y seguridad armado, que recibía un salario de la propia UNCI y las relaciones que tenía con el resto de los integrantes de la Patota de Ponce, era lo que se había considerado, ahí lo expone la jueza, y después dice que Forcelli
También se desempeñó como personal de custodia y vigilancia dentro de las escuelas medias a partir del 17 de marzo del 75. Se concluyó que su participación ha sido reconocida en diferentes ámbitos como integrantes del grupo que participó en el control dentro de las escuelas medias, desempeñando la tarea de custodio remusteto y en algún patrullaje junto a otros integrantes de la banda en los autos reconocidos en los operativos clandestinos. Pero después concluye con la misma lógica que la otra, digamos. Y además en este repaso hay cierta displicencia en la forma de escribir algún patrullaje, o sea, el Lockhart, todo eso te lo desmenuza mucho más. Desmenuzado y claro, porque si no pareciera, bueno, tenía un cargo en la universidad. No, a ver, ese cuerpo del que hablan ahí de seguridad fue creado a los efectos, no existía. No es que lo nombraron sereno, o sea, lo introdujeron para esta tarea y eso estuvo muy trabajado y nos parece que un análisis incluso el negativo de la acusación debería seguir también un análisis, un trabajo, un proceso desmenuzado como hace Lockhart. Eso es por ahí lo que lo que produce más sorpresa. Claro. ¿Y la Corte qué hizo en aquellos casos? Todavía no se pronunció. Todavía no, sí. Bueno, entonces este es el panorama con AAA. Imagino que el que debe estar muy conforme con este fallo es Néstor Montesanti, ¿no? No lo sé. Néstor Montesanti es un imputado dentro de la misma causa, pero que está esperando juicio, digamos. Pero ahí, desde esta perspectiva, ¿cómo quedaría su situación? Sí, no sé... Recordá cuál era la imputación. Claro, a ver, antes de eso decir, no sé cuánto como antecedente favorece o perjudica la posición de Montesanti porque es distinta. Montesanti está imputado por pertenecer a esta misma organización, de la AAA en Bahía Blanca, pero además está imputado y elevado a juicio, ¿no? Pero también está imputado y elevado a juicio por participar en uno de los delitos de la organización, que es el de intimidación pública, por lo que fue la toma armada de la UTN. Que no fue una toma, a ver cómo se puede tomar, los estudiantes pueden tomar un colegio. Fue, una toma por la patota. Exactamente, fue una toma donde armada con armas con armas pesadas, con vehículos y que constituyeron una base operativa ahí, a tal punto que allí, o sea, uno de estos vehículos fue el que fue utilizado para el secuestro y asesinato del Negrito García, que después fue encontrado ahí al momento de los hechos, en el expediente de la época sobre el asesinato de Luis Jesús García. Figura que el auto lo encuentran en la vereda de la UTN y que cuando van a ver quiénes lo manejaban, lo manejaba Chisu y un tal Arrechea, que estaban ahí, que dice, sí, este auto fue cedido por la CGT a la UTN para la tarea de limpieza de los subversivos o lo que fuera, o sea, de esas dimensiones estamos hablando. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Hay que aclarar que el fallo reconoce, o al menos el voto de Lockhart lo reconoce expresamente, y el de Ledesma y Jacobucci no dan por sentado, o sea, dan por sentado, no analizan mucho más la existencia de la organización como tal. Claro. ¿No? Que era una organización ilícita y que los actos que cometían, los delitos que cometían eran delitos de lesa humanidad. En el caso de Forcelli y Curcio, ellos llegan exclusivamente por el delito de asociación ilícita. Diferente es la situación de Montesanti, ¿no? Más parecida a la de Aceituno en ese caso. Sí, pertenecían y además participaron en este hecho específico. Exactamente. Si volvemos a lo mismo, de que la sentencia no es clara en cuanto a los argumentos o al razonamiento que lo lleva a concluir así, pero si el razonamiento fuera que aporte a la actividad ilícita de la organización es haber participado de alguno de los delitos, en el caso de Montesanti ese criterio se configura, pero tampoco es claro si ese es el sentido en el que dicen aportar a la actividad de la organización. Claro.
Con lo cual hay que tener mucho cuidado por ahí con estas transpolaciones, Claro. estos traslados de una situación a la otra. Están escuchando al fiscal Pablo Fermento, algunas breves para ver cómo sigue la historia de los juicios de lesa. En el caso de Montesanti, elevado a juicio, eso hasta que no termine media causa zona 5, ¿no hay caso? Y entendemos que por lo que llevamos o sea, estamos en la instancia final del juicio, si bien es largo y siempre son muchos, estamos en la etapa de alegatos de las defensas. Ya alegaron casi todas las defensas, pero bueno, ustedes lo vieron ayer, una defensa por un solo imputado llevó toda la jornada. El defensor oficial todavía no alegó y tiene varios defendidos, asistidos, con lo cual es difícil hacer cálculos, pero vamos a pasar al segundo semestre seguro para conocer el veredicto, así que entiendo que no. Lo que sí hay en el caso de Montesanti está fijada la audiencia preliminar al juicio. Ajá. Que va a ser, si mal no recuerdo ahora, es en agosto, creo que es el 8 de agosto. Es la audiencia en la que todas las partes del juicio se juntan, se analiza la prueba, el tribunal va a pedir a las partes que hagan un análisis de pertinencia, que traten de acortar la prueba, van a proponer a ver si hay acuerdo probatorio, si hay algún aspecto que la defensa consienta, que diga esto yo no lo voy a discutir, no sé, en estos casos, por lo menos en el juicio que estamos llevando adelante, la audiencia preliminar prácticamente falló porque en estos casos no transigen nada las defensas. Claro. Pero bueno, en ese caso... ¿Y qué arranca desde discutir el plan criminal, claro, la prescriptibilidad? Claro, exactamente. Si vos no me vas a discutir el plan criminal, yo saco toda esta prueba, no la necesito, acotar el juicio, básicamente, bueno, y ver cuestiones de organizar el juicio, exactamente. Bien, y después tenés en el medio Mazot, ¿qué pasa? Mazot está... Pero ahí quedó pendiente una audiencia acá en la Cámara, ¿no? ¿Nunca más nada? No, está pelado y nunca quedó ahí. Sí. Lo último era que se iba a escuchar a las hijas de Henry Chiroyola. Sí, pero lo apelamos, la forma en que se iba a desarrollar, así que sí, está trabado. Decisión de la Cámara. Sí. Y el otro tramo es el próximo de lesa de Ejército, sería, que es el grupo que ustedes englobaron de los profes de la UNI. Sí, exactamente. Eso hay procesamiento de varios imputados integrantes del comando y del batallón. Las defensas interpusieron recurso de apelación, lo tiene la Cámara para resolver, si confirma o, bueno, sobre ese o decreta falta de mérito. ¿De Armada hay algo más? De Armada no. Ahí se cerró. Sí está con Armada 2, considero que por lo menos con los elementos que hay se agotaron los... Bueno, acá aún está bien, se agotaron los... Está bien. Se agotó el objeto de acusación, por decirlo de una manera. Después seguimos con trámites de búsqueda de identidad. Ahí tenemos la intención de poder reactivar lo que es búsquedas de enterramientos, algo ahí de eso planteamos en el alegato, en este juicio, porque en el juicio se habló, entre otras cosas, de los hornos de ladrillo, y que era un dato que ya teníamos, y que bueno, a partir de estos testimonios nos pareció pertinente el pedir que se avance en la localización de estos espacios de los que se hablan. El predio del Ejército es muy grande, bueno, todos lo conocen, está el comando, pero va hasta pasando la escuelita, el camino
no sé cómo se llama esa calle, claro, donde se empezó a urbanizar, hasta el barrio de Procrear, todo ese macizo es del ejército y se habla de distintas zonas, hablan de un horno de ladrillo que estaba cerca de la pista de aterrizaje, antes había una pista de aterrizaje ahí, entonces queremos ver si podemos progresar en buscar más que nada puntos, premisas dentro del lugar donde se pueda trabajar. Es decir, donde hubo remoción de tierra, comparar fotos viejas con fotos, fotos aéreas, fotos aéreas del Instituto Geográfico Militar de la década del 60 con fotos posteriores, ver si podemos, porque es buscar una aguja en un pajar, claro. Y bueno, además de la existencia de los hornos, no es porque hayan hornos en sí, sino que también hubo referencia a incineración, incineración de personas. Dentro de este contexto, más allá de lo político, de lo obviamente vinculado a lo político, ¿no? Pero que ha representado el ajuste y particularmente a las áreas de investigación, de archivos, vinculados a memoria, verdad y justicia, en lo práctico a ustedes el laburo, ¿les ha limitado de alguna forma o les ha impactado? Sí, son sobre todo donde más se siente es en defensa. Nosotros trabajamos mucho con la documentación, además de los testimonios, los legajos militares, reglamentos, planos. En ese sentido, el equipo de compulsa, ¿no? de gestión de todos los archivos ha sido prácticamente desaparecido, entonces es mucho más difícil, te genera más burocracia, no te contestan oficio, tenés que llamar, moverte, ver con quién hablar, en ese sentido sí, y bueno, y después lo que son los equipos de acompañamiento y demás, por suerte ahora no estamos transitando el debate, claro. ¿No? Pero sí, la situación es delicada. Decías también uno de los puntos vinculado a la restitución de identidades. Aquí Abuelas hablaba de un 300 y pico % de aumento de las consultas a propósito del Eternauta. Sí. ¿Aquí hubo alguna repercusión? No acá. Va derecho a Abuelas, ¿no? Claro, sí, eso va filtrando, ¿no? Hemos trabajado, además de las causas, hay muchos casos de trámites que no llegan a judicializarse. Se trabaja con una metodología de citar a las personas cuando hay elementos que generan dudas sobre la identidad de esa persona, citarla para hacérselos conocer y lo llamamos una entrevista informativa con la presencia de gente de extractores del banco y que ha dado muchos resultados porque lleva a que en muchos casos no los tengas que judicializar, llevar ante el juez y sentarlo ahí y explicarle que preguntarle si cede a dar una muestra o que si no se va a llevar un allanamiento. Muchas veces, han funcionado muy bien. Esta es una práctica que empezó a implementar la unidad de apropiación, se le llama así vulgarmente, sí. No sé el nombre, la unidad Parenti está ahí, ¿no? La unidad de Parenti, que es la que coordina un poco toda esa actividad en todo el país, y entonces venimos trabajando muy bien y ha dado bastante resultado. Y bueno, eso, muchas veces no se conoce que la actividad de juzgamiento va acompañado con la actividad de búsqueda de la verdad también. Claro. Y muchas veces hay que coordinar todo esto y ahí sí la cuestión de los recursos afecta muchísimo. Claro. Bueno, Pablo, en cualquier momento la seguimos, pero para hablar de Goya, si querés, no sé si querés meter el chivo, ¿cómo es el tema? Bueno, es un libro, obviamente está vinculado también con estos temas que estamos hablando. Yo lo trato de no vincularlo porque me toca de otro lugar. Exactamente. No tiene que ver con tu labor de fiscal en este caso. No, por ahí tiene que ver con una mirada obviamente que uno siempre trabajas con lo que
con lo que te llega y demás, con lo que vís, cómo te impactan algunas cosas, pero no es un trabajo de investigación, es una ficción que sale de otro lugar, así, pero bueno, sí, ¿Tiene lo fecha vamos de a estar publicación? presentando en la última semana de junio. Ahora está en impresión, está abierta la preventa, y en junio va a estar viniendo gente de la editorial, de Pixel Editora, de Carlos Aprea, es un editor independiente de La Plata, y la verdad que bueno, fue una experiencia muy linda, sobre todo abrir el juego, y yo nunca había publicado nada. Esto a Carlos le gustó mucho, y hubo todo un feedback muy lindo en cuanto al proceso de publicar y de compartirlo, y de que alguien lea lo tuyo y te diga, sí, esto de acá está bueno. Bueno, nada, todo elegir un párrafo para la contratada, para empezar a abrirlo y ver qué pasa, ¿no? Bueno, entonces en junio hablamos exclusivamente de eso. Gracias por venir. Gracias.